Vamos a dar continuación al tema que comenzamos la clase pasada, que en general, bueno, pues son las ecuaciones de Maxwell. Y concretamente, la clase anterior comenzamos a revisar la llamada ley de Gauss. Y bueno, creo yo que fue más como una especie de recordatorio o de repaso de lo que nos está hablando esta ley. Ustedes ya en su momento seguramente trabajaron varios casos en los que para resolver algún problema utilizaron este principio físico. Bien, vamos a simplemente recordar un poco qué establece esta ley. ¿Qué recuerdan ustedes a partir de lo que comentamos la clase pasada o de su curso previo? ¿Qué nos comenta o qué nos dice esta ley? ¿Qué nos asegura esta ley? Bien, ¿qué nos asegura esta primera ley llamada ley de Gauss? Rafael Hernández, ¿qué nos asegura esta primera ley?
Profesor, la ley de Gauss es la que hablamos de la última clase, la de la integral del flujo, que es igual a la carga encerrada sobre epsilon. Así es, fue la que comenzamos la clase pasada a revisar o a repasar. Pero ¿qué nos establece? Es decir, sí está bien que sepamos, sabes, manejar la, ¿cómo se llama? La parte matemática, que sepamos resolver ejercicios, pero sobre todo para entender cuál es la conexión con la, ¿cómo se llama? Con la, con lo que hemos visto de ondas y oscilaciones, tenemos que entender físicamente qué nos está diciendo la ley de Gauss. A ver, me parece que ustedes les plantearon la ecuación de Gauss en su forma integral, ¿cierto? Profe, yo lo oigo Sí. muy despacio, muy bajito. Perdón, no entendí muy bien. Lo Es que escucho un poco bajo. tiene problemas con su audio, profe. Es difícil comprenderlo. De acuerdo, no estoy seguro si es cuestión de volumen. Tengo aquí ya el volumen, según esto, al 100%, pero no sé qué podría estar pasando. Ya lo oigo mejor. Ah, ok, bien. Sí, les comentaba, no sé, no estoy seguro si cuando ustedes revisaron por primera vez la ley de Gauss, se las plantearon en su forma integral o también en la diferencial. Me parece que fue en forma diferencial. Forma diferencial. Integral. Oh, ¿cómo? No, no, a ver. En la forma en la que nos presentó por primera vez la ecuación. Ah, ok, será la forma integral entonces. Ah, ok, sí. Les hablaron del flujo y de ahí dijeron, esta es la ley de Gauss. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, en esa primera versión, la forma integral, lo que uno hace es entender que el flujo de campo eléctrico, y que es esencialmente las líneas de campo eléctrico que cruzan una superficie cerrada, es proporcional a la carga que esté encerrada por dicha superficie. Eso es lo que entendemos con esta parte, ¿no? A esto le llamamos flujo y lo que decimos es, si yo tengo líneas de campo, eléctrico concretamente, y eh, encierro, encapsulo una región de mi espacio con una superficie cerrada, una superficie que no tenga huecos, que no esté cortada, entonces el flujo de ese campo que atraviesa esa superficie es proporcional a la carga que está encerrada. Es así como nos lo plantean, ¿no? Y nos dicen, esta es la ley de Gauss. Y ya nos ponen a resolver ejercicios y demás. Bueno, lo importante aquí y lo que, como les digo, va a ser muy útil para poder hacer la conexión entre estos fenómenos de electricidad y magnetismo con lo que vimos hasta hace unas clases sobre oscilaciones, está en que entendamos físicamente qué quiere, cómo podemos interpretar estas integrales y demás. Bueno, la clase anterior también mencionamos el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia nos dice que esta operación, nabla.e, la divergencia del campo eléctrico, nos habla de si este campo eléctrico presenta lo que se conoce como fuentes o pozos de campo.
Ustedes recordarán, tal vez de su curso de cálculo vectorial, que la divergencia les da como resultado una función escalar. Y si ustedes evalúan dicha función escalar en puntos en el espacio, lo que ustedes encuentran es un número real. Un número real que puede ser positivo, negativo o cero. Bueno, pues este término nos está hablando de, como mencionó, si hay lo que se conoce como fuentes de campo o pozos de campo, o incluso si no hay ninguna de estos dos elementos. Es decir, si en la región del espacio en la cual estamos evaluando esta divergencia no presenta ninguno de estos dos elementos. Para que esto, bueno, tal vez nos pueda quedar un poco claro, o si en su momento ustedes lo revisaron, para recordarlo básicamente, vamos a tener, déjenme ver dónde quedó, lo siguiente. A ver, espero que se pueda ver la gráfica. Se tiene aquí la representación de un campo vectorial. Concretamente, el campo vectorial dado por la ecuación x cuadrada más y cuadrada entre 2. No, perdón. Sería el campo... No, sería el campo x en la dirección y más y en la dirección j. Ese sería el campo el que se está mostrando aquí. Si a ese campo ustedes le calculan la divergencia, ¿qué valor encuentran? Nuevamente, el campo que está aquí representado es el campo F igual a X y más Y J. X y más y j. X y más Y J, así es. De acuerdo a como yo lo interpreto, la divergencia estaría en dirección z, k. Pero la divergencia es una función escalar. No tendría dirección. O sea, sería un número nada más. Bueno, una función escalar tal que al evaluarla en cada punto del espacio, ustedes obtienen un número. Sí, que es hacia donde se dirigen todos los vectores, ¿no? No, a ver, cuidado, porque tenemos tres operaciones. Tal vez en la que estás pensando es en el gradiente o en el rotacional. Ah, ok. Pero no, lo que se les está pidiendo es que determinen para este campo bastante simple el valor de su divergencia. Disculpe, profesor, yo tengo una pregunta. Sí. En este caso, quiere la divergencia, pero ¿qué no la divergencia se hacía en un punto? Se juzgaba en un punto. Sí, así es. Entonces, si usted dijera que quiere la divergencia de todo el campo, eh, está hablando como de una respuesta en general. Sí, porque en general la divergencia es una función escalar que ustedes después evalúan para conocer el valor de la divergencia en cada punto del espacio. Según yo, la divergencia representa la cantidad de flujo
Exacto, está relacionado con la cantidad de flujo que atraviesa una superficie. ¿Recuerdan cómo calcular la divergencia? Para este caso concreto, ¿cómo se calcularía? Se hace el producto punto con el operador nabla, ¿no? Exacto, así, exactamente. ¿Y eso cuánto les estaría dando? Sería mayor que 0. Ok, podría ser mayor que 0. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo nos damos cuenta de que cualitativamente será positivo? Porque está saliendo del origen todo. Bueno, todos los vectores Exacto, están saliendo del origen. Entonces es un flujo positivo. Si estuvieran entrando sería un flujo negativo. Si exactamente. fueran, si fueran colineales al plano, corrígeme si me equivoco, por favor, serían igual a 0. En este caso los tenemos saliendo por lo que es mayor a 0, pero no sabría decirle exactamente qué valor dan. Ok, a ver, el campo vectorial que se está representando es este. F de XY, bueno, aquí es un vector, campo vectorial, igual a XY más YJ. Si ustedes calculan la divergencia de este campo, ¿qué valor obtienen? De inicio tendría que ser positivo. El resultado tendría que tener un signo positivo. ¿Sería igual a 2? Exactamente, sería igual a 2. Un 2 positivo. Así que, en efecto, esta operación estará diciendo que para este campo vectorial, el flujo medido en cualquier punto del espacio, porque vean que aquí no depende de la posición, pero en cualquier punto del espacio tiene el mismo valor, un 2. Y eso entonces nos habla de un flujo saliente. Eso quiere decir, por lo tanto, nos vamos a regresar a la gráfica esta. Eso querrá decir, por lo tanto, que si ustedes encierran en el origen, en alguna superficie cerrada, no importa de qué forma sea, siempre y cuando sea cerrada, lo que van a encontrar es que las líneas de campo siempre apuntan hacia afuera. Digamos, está saliendo campo de esa superficie. Y desde el punto de vista de electrostática, eso querrá decir que lo que está ahí encerrado es una carga positiva. Eso claramente ustedes ya lo saben, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo la, la, mmm, la ley de Gauss, pero ahora nótese que estamos analizando lo que ya nos habían planteado en la versión integral con la forma diferencial, es decir, estamos evaluando el flujo del campo a través de la divergencia. Y la divergencia lo que hace es evaluar punto por punto en el espacio. Como bien señalaban, la derivada al final es una operación que se tiene que evaluar o que nos da información punto a punto. Si nos vamos a este otro ejemplo, tenemos aquí otra función vectorial, un tanto más complicada. Esta función fue obtenida de aplicar el gradiente a esta función escalar.
coseno de X por seno de Y. Si ustedes obtienen el gradiente de esta función escalar, gráficamente esa función vectorial tiene este aspecto. Y como bien señalan, observando de dónde surgen las líneas, los vectores aquí mostrados, cualitativamente hablando, ustedes pueden indicar sin problema en dónde el flujo estaría tendría un signo positivo, donde tendría un signo negativo y donde podría ser cero, pero de manera puntual, que justamente es lo que hace la divergencia. Evalúa en cada punto del espacio el valor de dicho flujo. Si nosotros esto lo llevamos al contexto de electrostática, ¿qué es lo que podremos concluir al observar este dibujo o esta representación del campo vectorial, pensando que se trata de un campo eléctrico? Bueno, que estos puntos, por ejemplo, se me ocurre en el 0,2 aproximadamente, este punto que estoy aquí, que no sé si se alcanzan ustedes a distinguir con el cursor, en el 0,1.8 tal vez, 1.5, 0,1.5, tenemos una región en la que están saliendo estas líneas de campo. Es decir, tenemos una fuente de líneas de campo eléctrico. Eso querrá decir entonces que lo que tenemos ahí es una fuente de campo, o en otras palabras, una carga eléctrica positiva. Por otro lado, por ejemplo, en esta región 0,5 menos 1.5, aquí abajo, tendremos entonces una carga negativa. Tendríamos un punto en el que parece que las líneas de campo están terminando o están convergiendo. Eso entonces, la interpretación en electrostática es estamos en la presencia de una carga negativa. Aquí ya está representado la divergencia. Aquí, si ustedes calculan la divergencia de ese campo vectorial aquí mostrado con estos vectores, vean, es una función escalar, 2x seno de y. Esa es la divergencia, es una función escalar. Para encontrar su valor, lo que hacen pues es evaluar esta función escalar llamada divergencia en cada punto del espacio. Y lo que obtienen es una representación de este estilo. Aquí los puntos en color más oscuro, vean, tienen valor negativo. En la interpretación que nosotros queremos aquí extraer, estamos hablando de que en esta región está presentándose un pozo de campo o bien una carga negativa. Y en los puntos en color blanco estaríamos ubicando fuentes de líneas de campo eléctrico, es decir, una carga positiva. ¿Sí queda claro cómo estamos jugando con la divergencia? ¿Cómo la estamos empleando para decir algo más sobre el campo eléctrico? O concretamente sobre lo que está generando el campo eléctrico. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos esta distribución de líneas de campo. Pensemos que se trata de un campo eléctrico. Vean, aquí tenemos las líneas de campo pues en distintas direcciones, dando lugar a este patrón. Este campo vectorial se obtuvo del gradiente de esta función escalar.
Si a este campo vectorial representado aquí le calculan la divergencia, lo que encuentran es este valor. Vean nuevamente, es una función escalar, una función en este caso de dos variables. Para conocer el valor de la divergencia, lo que se hace entonces es evaluar en cada punto del espacio a esta función escalar. Y lo que se obtiene es lo que se muestra aquí. Las regiones más oscuras tenemos divergencia negativa y en las regiones más claras tenemos divergencia positiva. Así que el campo lo que estaría haciendo es, vamos a decirlo así, emerger en esta parte, tendría flujo positivo en los puntos aquí, en la esquina inferior izquierda, mientras que en la esquina superior derecha hablamos de un flujo negativo, un flujo entrante. Y me parece que por el tono de color, en la región intermedia, hacia aquí está, tenemos divergencia cero. Es decir, ahí no hay nada que esté saliendo ni nada que esté entrando. Y eso es un flujo cero, hablando también del flujo, de la phi como la integral de superficie. Así que es lo que estaremos encontrando. Aquí vemos que las líneas de campo están en la región aquí inferior izquierda. Si ponemos una superficie cerrada, vemos que las líneas estarían emergiendo. Por otra parte, en la esquina inferior, en la esquina superior derecha, tenemos las líneas de campo entrando, yendo hacia un punto en común. Mientras que en la región intermedia, tal vez no es muy claro aquí, a simple vista, pero las líneas de campo que están entrando y las líneas de campo que estuviesen saliendo serían exactamente las mismas y eso daría un flujo neto igual a cero. Bien, así que el flujo lo estamos también caracterizando o estamos calculándolo justamente a través de esta operación, a través de la divergencia. Y ahora, en lugar de evaluar en la superficie, en la frontera de la superficie, evaluamos en todo el volumen que encapsula la región del espacio en el cual estamos evaluando la divergencia. Es como ir en cada puntito del espacio, ir generando superficies gaussianas, superficies cerradas, e ir evaluando esta integral triple, teniendo como integrando la divergencia del campo. Por otro lado, no sé si esta relación les es clara a todos. ¿Por qué esta ecuación es cierta? ¿O de dónde viene? ¿De casualidad viene de la forma diferencial? Porque está Mm, igualando el nabla.e por rho. no, a ver, ¿será de esta? Vean, a ver, lo que hemos logrado hasta este momento es esta expresión, esta integral de superficie, con ayuda del teorema de la divergencia, lo hemos expresado en términos de la divergencia del campo. Es decir, hemos trabajado la parte izquierda de esta ecuación.
¿De acuerdo? Ahora, lo que nos faltaría por hacer es, bueno, reescribir esto de la carga encerrada. ¿Y qué es lo que se muestra aquí abajo? ¿Hasta aquí sí vamos bien? ¿Sí vamos retomando la idea? Ya reescribimos la integral de superficie a una integral de volumen, pero en el cual estamos trabajando la divergencia del campo. Ahora vamos a trabajar, vamos a reescribir la parte derecha, la que está en color amarillo. La carga encerrada se puede definir como la densidad, perdón, aquí, no, ya, a ver aquí, la ρ, que es la densidad de carga volumétrica, ¿cómo se define? La carga eléctrica entre un cierto volumen. Sí vieron distribuciones de carga, me imagino. Una esfera cargada, una lámina cargada, o ¿cómo se llama? Una varilla, ¿no? Larga, muy delgada, cargada. Sí, las vimos. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, tenemos la densidad lineal de carga, que es la carga entre, ¿qué será en este caso? Entre la longitud. Entre la longitud del elemento, ¿no? Cargado. O está la densidad superficial, la carga distribuida en una superficie. Bueno, pues justamente eso es lo que estamos aquí rescatando. Estamos diciendo, como estamos aquí, vean, estamos encerrando nuestra carga en una superficie, esa superficie está delimitando un volumen. Así que es lógico pensar ahora en la densidad de carga en dicho volumen. Si ustedes despejan de esta ecuación, a Q va a quedar densidad volumétrica por volumen. Pero este ρB también se puede expresar de esta forma. Aquí estamos integrando en todo el volumen. Sí, queda claro de dónde surge entonces esto que habíamos mostrado en la clase anterior. Sí, es claro cómo esto que tenemos aquí de la clase anterior se obtiene de recordar lo que es la densidad volumétrica de carga. Sí, profe, es claro. ¿Sí? Ok, bueno. A ver, voy a quitar esto. Listo. Así que, vean, lo único que bastaría por realizar será igualar estas dos cantidades. Esto en color verde ya escrito en términos de la divergencia del campo y esta Q encerrada en términos de la densidad de carga volumétrica. Claro, dividido por el factor de la permitividad eléctrica. Como estas integrales de volumen, se tienen que satisfacer independientemente del volumen, digamos de la forma de la superficie gaussiana y por lo tanto del volumen que ésta encierra, para que estas expresiones sean exactamente iguales, lo que debe de ocurrir es entonces que la divergencia del campo E es igual a la densidad volumétrica de carga
entre este factor, entre este término constante. Al final del día es un término constante. Y es así como estaremos obteniendo la versión diferencial de la ley de Gauss, que está prácticamente en esencia representando la misma información que ustedes ya conocían sobre el flujo de campo que atraviesa una superficie cerrada, pero ahora lo que nos está diciendo ya de manera muy explícita es que las fuentes de campo eléctrico son las densidades de carga. Y dependiendo del valor de la divergencia del campo eléctrico, es que nosotros sabemos o podemos concluir si se trata de una carga eléctrica positiva, carga eléctrica negativa, o bien, si la divergencia es cero, recuerden ustedes, la respuesta podría ser de dos tipos. La primera, que en efecto, en esa región del espacio no tenemos ninguna carga. No hay carga encerrada. Si pensamos en la forma integral. U otra, ¿cuál sería? Que en ese punto del espacio, la cantidad de carga positiva está perfectamente equilibrada con carga eléctrica negativa. De tal manera que en esa región del espacio, la carga neta es cero. Hasta aquí, preguntas, comentarios con esta última parte, con la información que nos dice la forma diferencial de la ley de Gauss. Bien, ahora vamos a hablar de un segundo elemento que va a ser muy importante y que vamos a ver qué surge de manera natural al hablar del campo eléctrico. El siguiente término, el siguiente personaje en esta historia que estamos recapitulando, es el campo magnético. Cuando escuchamos hablar del campo magnético, lo primero que pensamos, lo primero que se nos viene a la mente son en estos materiales conocidos como imanes, ya sea imanes de barra o imanes en forma de herradura. ¿Qué es lo importante que hay que reconocer o identificar aquí? Que estos elementos tienen dos polos. Bueno, les hemos nombrado así, ¿no? Están conformados por dos subelementos que llamamos polos y que hemos caracterizado como polo norte y polo sur. Y que si dibujamos las líneas de campo, ¿con qué nos encontramos? ¿Cómo son las líneas de campo para este tipo de materiales? Me parece que eran salientes desde el polo sur, ¿no? Bueno, se ha convenido, me parece recordar que la convención es que las líneas de campo salen del polo norte y terminan en el polo sur. Es la convención que se ha adoptado. De hecho, en muchos textos creo que así los ponen, ¿no? De esa forma así los dibujamos. Pero para visualizar esto,
Por ejemplo, que espero que se vea el video que se va a poner a continuación. Tenemos aquí un imán colgando. Y aquí se tienen limaduras de hierro en esta cartulina. Espero que se alcance a distinguir. Tenemos, vean que las limaduras de hierro se están colocando de una forma muy específica. De hecho, se puede notar, se están como que se están formando círculos concéntricos. Y esto es lo que, a esto que estamos aquí observando, esta orientación de las limaduras de hierro alrededor de este imán, es lo que conceptualmente hemos llamado campo magnético. Es decir, nos está hablando de cuál sería la dirección que adoptarían, como aquí tenemos las limaduras de hierro, en la frontera o en la vecindad de un elemento magnético, tratándose, por ejemplo, de un imán. De hecho, tenemos aquí está. Bien, tendríamos, por lo tanto, un comportamiento como el que está aquí representándose. Tenemos un imán y vemos que este imán modifica las propiedades de su entorno, de tal manera que lo que nosotros entendemos como campo magnético es justamente cómo, si colocáramos pequeños imanes en las vecindades, cómo estos se estarían orientando. Así que la orientación que seguirían estos imanes es la que se está mostrando aquí. Esta es una representación visual de esto que nosotros conocemos como campo magnético. Recuerden que un campo es una representación espacial y temporal de una cantidad física, de una magnitud física. Aquí la magnitud física que estamos queriendo representar es el llamado campo magnético. Así que si movemos este imán, según el punto en el que ubiquemos, cambia las propiedades del espacio, ajustándolos en las líneas que estamos aquí observando, en estas curvitas que se alcanzan a distinguir. Una manera también de poder medir este campo, pues es utilizando una brújula. Así que dependiendo de la orientación de esta brújula, es que podemos conocer la forma del campo. Por ejemplo, aquí si lo ponemos de esta manera, vemos que el polo sur de esta brújula está apuntando en la dirección hacia el imán, es decir, se estarían atrayendo. Conforme nos vamos moviendo hacia acá, vemos que la orientación del imán cambia. Y ahora estamos en la presencia de una atracción entre el polo sur del imán y el polo norte de la brújula. Bien. ¿Qué recuerdan, por su parte, acerca del campo magnético? ¿Calcularon el flujo de las líneas de campo? En teoría. En teoría, ok. ¿Cómo en teoría? O sea, ¿lo calcularon ustedes a mano o cómo? Ajá, sí, lo hicimos, pero hace tiempo. Bueno, al menos por mi parte. Ah, ok.
¿Y qué resultado se encuentra a la hora de calcular el flujo? Pues que tiene un comportamiento similar al de las cargas. Ok. ¿Similar en qué aspecto? ¿En qué sentido son similares? Los campos vectoriales se comportan igual. Cuando hay un campo magnético positivo, las cargas me parece que salen y cuando es negativo entran. Ok, vale. Entonces, eso nos habla del comportamiento también de la divergencia, ¿no? Lo que mencionamos hace ya unos minutos. Dependiendo de cómo sean las líneas de campo, qué dirección tengan respecto a una superficie que atraviesen, el flujo puede ser positivo, negativo o cero. Y eso nos habla de un flujo saliente, entrante o nulo. Bueno, en el caso de un imán, sin importar la forma que tenga, las líneas de campo van a estar apareciendo de esta forma. Van a salir del polo norte y van a terminar en el polo sur. Estoy representando aquí un imán de barra en la figura de la izquierda y en la figura de la derecha un imán en forma de herradura. Pero vean, sin importar la forma que tiene este imán, la conclusión es exactamente la misma. Las líneas de campo magnético estarían saliendo del polo norte y estarían terminando en el polo sur. Así que uno puede preguntarse, ¿qué valor adopta el flujo de campo magnético en este tipo de elementos? Es decir, pensando en la misma idea de la ley de Gauss para el caso de las cargas eléctricas. Así que, ¿cómo se procede? Pues se construye una superficie cerrada alrededor de estos elementos. O sea, los encapsulamos en pocas palabras y evaluamos cuántas líneas de campo están saliendo, cuántas líneas de campo están entrando, y eso pues nos va a dar el flujo total. Lo que resulta al aplicar lo que vamos a conocer como la ley de Gauss para el caso magnético es lo siguiente. Sin importar la forma de esa superficie cerrada, vamos a tener que las mismas líneas, el mismo número de líneas de campo que salen, es el mismo número de líneas de campo que entran. Repito, sin importar la forma que tenga esta superficie gaussiana. ¿Y eso qué queda como resultado? Pues que el flujo de campo magnético está phi b sea 0. Repito, esto sin importar cómo es que nosotros diseñemos o imaginemos la superficie gaussiana. Aquí, por ejemplo, estoy en color azul, se está representando una superficie gaussiana que encapsula toda la pieza, ¿no? Todo el imán. Si uno aquí contabiliza, por ejemplo, las líneas de campo que está entrando, perdón, que está saliendo aquí, si seguimos la línea de campo, esta termina en el polo sur. Entonces, vean, aquí salió una línea de campo, digamos un flujo positivo, pero después esta línea de campo entra a la superficie. Así que eso nos habla de un flujo negativo. Y al sumar estos flujos, pues tenemos ese cero que estamos aquí representando o indicando. Pero ¿qué pasa en el caso de las superficies que están encerradas, bueno, ahí mostradas en color verde? Podría parecer que solamente tienen o un flujo positivo o un flujo negativo, ¿están de acuerdo? Pero echemos un vistazo
a la animación que les mostré hace unos instantes. A esta. Al interior del imán, las líneas de campo continúan. Así que cuando uno analiza, por ejemplo, un polo norte o pretende analizar el polo norte, ok, da la ilusión de que tenemos simplemente ¿cómo se llama? Flujo positivo, líneas de campo saliendo. Pero si tomamos en cuenta que la superficie que estamos considerando también está encerrando la parte interna, al interior están líneas de campo entrando. Así que una vez más, tenemos que el flujo total, el flujo neto, es 0. ¿Preguntas, comentarios hasta este momento? No, pues, Ok, bueno, así que este resultado es realmente importante porque nos va a permitir caracterizar cómo se comporta el campo magnético y, en general, nos va a decir acerca de las fuentes de campo magnético. Nos va a dar información acerca de las fuentes de campo magnético. Bueno, repito, si analizamos este problema matemáticamente con la ley de Gauss, pero aplicada al campo en cuestión, esto es lo que encontraríamos. Que el flujo de campo magnético a través de cualquier superficie cerrada es exactamente 0. Eso será entonces la forma integral de la segunda ley de Maxwell, conocida, bueno, de hecho no tiene un nombre, pero por cuestiones de identificarla, vamos a llamarla la ley de Gauss del magnetismo. Bueno, si aplicamos el teorema de la divergencia a esta integral de superficie, nos vamos a encontrar con este resultado. Vean, aquí se aplicó el teorema de la divergencia para pasar de lo que está en color verde a lo que está escrito en color azul. Es decir, estamos calculando el valor de la divergencia del campo magnético en todo el volumen que encierra la superficie cerrada. Como esta integral de volumen se tiene que satisfacer independientemente de qué forma tenga la superficie y por lo tanto el volumen encerrado, para que esta igualdad se satisfaga, ¿qué se tiene que cumplir? Que la divergencia sea 0. Exactamente, perdón. Exactamente, que la divergencia, que el integrando en este caso dado por la divergencia, sea exactamente 0, sea nula. Y esto será conocido como la forma diferencial de esta recién nombrada ley de Gauss del magnetismo. Pero realmente, ¿qué nos está diciendo? Bueno, ahí está matemáticamente, la divergencia del campo magnético es 0. ¿Pero qué significa esto? Que para el caso del campo magnético no vamos a poder encontrar fuentes de campo o pozos. Es decir, no existen polos norte y polo sur ahí aislados. Siempre vienen acompañados uno del otro. Son tan amigos que cuando cortamos, por ejemplo, un imán, lo partimos en alguna, por ejemplo, a la mitad o en algún otro trozo,
de manera automática siempre aparece el polo norte y el polo sur en esos trozos que obtenemos al dividir un imán inicial. No vamos a poder aislar, como en el caso de las cargas eléctricas, un polo norte ahí que ande solito y un polo sur que también ande solito y separados uno del otro. Eso no va a ocurrir. Es lo que nos está diciendo la forma diferencial de esta ley de Gauss del magnetismo. No hay fuentes aisladas de campo magnético, es decir, no existen los monopolos magnéticos. U otra forma de decir lo mismo es, que tal vez ustedes lo pueden encontrar en la literatura, es que las líneas de campo magnético siempre son cerradas. Que es justamente lo que tenemos aquí arriba representado. Esa línea de campo, aunque no está aquí mostrado al interior, realmente es una línea de campo cerrada. Vemos que sale del polo norte y termina en el polo sur, pero al interior esta línea de campo continúa. Y así con cada una de ellas. Esta línea de campo que vemos aquí, por ejemplo, déjenme ver. Esta, por ejemplo, que sale del polo norte y que vemos que termina en el polo sur, es cerrada. Si analizamos o tomamos en cuenta lo que estaría sucediendo al interior, veríamos que esta línea de campo estaría continuando, tendría una continuación, de tal manera que se cierra sobre sí misma. Así que, en resumidas cuentas, la segunda ley de Maxwell, o ley de Gauss para el magnetismo, nos garantiza la no existencia de monopolos magnéticos. ¿Preguntas, comentarios sobre este resultado? ¿Sobre esto que estamos aquí indicando? No, todo. Muy bien, pues hemos terminado las primeras dos. Bueno, hemos repasado lo que se conocen como las ecuaciones de Maxwell. Así que esos fenómenos que estamos aquí mencionando se cumplen, vamos a decirlo así, a tiempo cero. La ley de Gauss que hemos comentado se cumple cuando hablamos de electrostática, cargas eléctricas en reposo, y esta otra se presenta cuando tenemos en el caso esto de los imanes o cualquier material magnético también en reposo, es decir, hablamos de la magnetostática. Y bueno, pues la historia, esta primera parte de la historia terminaría hasta aquí. La segunda parte de este recorrido implica ahora tomar una cantidad física importante, que es el tiempo. Así que a continuación lo que vamos a describir ahora es tomar en cuenta lo que sucede cuando tanto las partículas cargadas, hablamos de densidades de carga positiva o densidades de carga negativa, o en este caso los elementos que están generando campo magnético, se mueven, tienen movimiento. Así que, pues en lo que sigue, tenemos que incluir esta nueva magnitud física, ¿no? El tiempo.
La primera parada que vamos a realizar es en la llamada ley de Ampère. Y bueno, un poco de contexto histórico. El fenómeno que se observa o que se describe a través de lo que conocemos como ley de Ampère fue observado inicialmente por Ørsted cuando notó que cuando se tiene un hilo conductor sobre el cual está transitando una corriente eléctrica y sobre este se acerca una brújula, la brújula se desvía. Que justamente este fenómeno pues se observa cuando acercamos una brújula a las vecindades de un imán. Justo lo que en su momento mostramos, ¿no? En la animación. Cómo la aguja de la brújula se iba orientando según nos movíamos respecto al imán. Bueno, entonces eso ya estaba haciendo notar algo, ¿no? Algo que debería estar presentándose, entre comillas, algo que hiciera que esta aguja de la brújula se estuviera moviendo. Y dado que lo único que puede mover esta aguja así de manera natural es la presencia de un campo magnético. Así que la conclusión que se obtuvo fue que cuando se tiene una corriente eléctrica transitando por un hilo conductor, alrededor de este hilo conductor se genera un campo magnético. Así que, bueno, aquí vamos a, déjenme presentarles lo siguiente para ilustrar esta parte. Aquí está. Cuando tenemos partículas en movimiento, bueno, partículas cargadas, y esto nos habla justamente de la corriente eléctrica, estas se están moviendo en un circuito. Lo que estamos encontrando, lo que surge a continuación es la presencia de un campo magnético. Pero un campo magnético que, recordando la ley que acabamos de mencionar, la ley de Gauss para el magnetismo, las líneas de campo magnético tienen que cerrarse sobre sí mismas. Y esto entonces da lugar a que visualmente pensemos a estas líneas de campo como círculos concéntricos. Círculos concéntricos en cuyo centro, pues justamente, se está presentando la carga, está transitando la carga eléctrica o está el hilo conductor. Ahora, algo también importante por mencionar es que dependiendo del sentido de la corriente, la dirección del campo magnético se presenta de una u otra manera. Por ejemplo, aquí en la figura que tenemos en la izquierda, tenemos una corriente eléctrica fluyendo hacia arriba. Y eso da como resultado un campo magnético que tiene la dirección aquí mostrada. Ustedes saben que para encontrar la dirección de este campo magnético utilizamos la regla de la mano derecha, poniendo el pulgar en la dirección del campo, perdón, la dirección de la corriente eléctrica, y los otros 4 dedos, al momento de cerrar el puño, nos estará dando la dirección del campo magnético. Por su parte, en el caso, bueno, aquí sería en la figura de la izquierda, un campo magnético en dirección antihoraria. Y en la imagen que tenemos a la derecha, tenemos una corriente eléctrica fluyendo, como aquí se muestra, hacia abajo. Y aplicando la regla de la mano derecha, eso nos habla de que entonces el campo magnético generado por esta corriente eléctrica tiene un sentido horario. Bien, pues esto en principio es lo que nos estaría diciendo la ley de Ampère para el caso de hilos conductores en los cuales está transitando una cierta corriente eléctrica. Así que básicamente tenemos esto. Tenemos una corriente fluyendo en alguna dirección concreta a lo largo del hilo conductor. Eso genera
en las vecindades, en su entorno, un campo magnético concéntrico. Si lo vemos esto de manera, bueno, perpendicular al plano, pues lo que veríamos es esto, ¿no? Aquí están la corriente eléctrica yendo hacia, bueno, saliendo de la pantalla, y el campo magnético, aquí representado por estas líneas en color verde, en un sentido antihorario. Bueno, para analizar este campo magnético, lo que se hace es, seguramente ustedes lo recordarán así, es calcular la integral de línea del campo magnético alrededor de una trayectoria cerrada, la cual en principio pues se construye alrededor del hilo conductor. Y lo que se encuentra es lo siguiente, que el valor de dicha integral de línea es proporcional a la carga, a la corriente eléctrica encerrada. ¿Hasta aquí preguntas o comentarios con esta parte? ¿Es así como ustedes recuerdan la ley de Ampère? Sí. Sí, ok. Bueno, pues aquí vale la pena mencionar que el único requisito que realmente se tiene que cumplir aquí es que la trayectoria sea cerrada. Es decir, que su punto inicial y su punto final coincidan. Realmente la forma, a la hora de resolver un problema, bueno, uno ya lo construye con alguna cierta simetría para facilitar los cálculos. Pero realmente esta integral de línea se tiene que satisfacer independientemente de si la trayectoria cerrada es, como en este caso, como una especie de molécula, yo no sé cómo llamarle, ahí toda rara, o si se trata de un círculo perfecto, o si se trata de alguna otra figura que ustedes piensen. Lo importante es que esa trayectoria tiene que ser cerrada. Y lo que estamos encontrando es que justamente esta integral de línea es proporcional a la carga, perdón, a la corriente encerrada. Pero, ¿qué se está calculando con esta integral? ¿O qué es lo que estamos evaluando en este integrando? B.dl. Si retoman un poco acerca de, tal vez, de cálculo vectorial, ¿qué estamos calculando realmente aquí? Nótese, bueno, tal vez vale la pena mencionarlo, que este D.L, o mejor dicho, este elemento diferencial de línea, es un pequeño vectorcito que siempre está siguiendo la trayectoria, ¿no? Cerrada que hemos dibujado. Y este producto escalar B.dl, ¿qué nos garantiza? ¿Qué nos permite garantizar esta parte? Piénsalo de esta manera. En general, si tomamos en cuenta esa figura en color rojo, esa trayectoria cerrada en color rojo, vean que el campo magnético, que son esos círculos concéntricos, no siempre es paralelo. Por ejemplo, en este punto, no están apuntando en la misma dirección. El vector de L, o mejor dicho, la trayectoria, aquí roja, no está a lo largo del
de esta línea en color verde que está representando el campo magnético. Aquí mucho menos, vean. Aquí hay un pequeño chipote que hace que estos dos, la curva en color rojo y la curva en verde, no coincidan. Y bueno, aquí ni se diga. Así que, en principio, ¿qué podemos estar garantizando con ese producto escalar? Pues tal vez no que sea colineal, pero que sí que sigue la trayectoria de ese campo, ¿no? Exacto, que si bien el campo podría tener alguna dirección arbitraria, con esta operación, al menos con lo que está en el integrando, estamos asegurando que solamente vamos a tomar en cuenta las contribuciones que sean a lo largo de la dirección del... Bueno, vamos a ver, voy a tratar de decirlo con cuidado. Con este producto escalar estamos asegurando que las únicas contribuciones que vamos a tomar en cuenta son las que se obtienen provenientes del campo que sigan la trayectoria cerrada o que estén a lo largo de la trayectoria cerrada. Eso es lo que estaríamos garantizando con este producto punto. Por ejemplo, déjenme ver, a ver, aquí en esta parte de la figura. Aquí tenemos un DL. Aquí está el DL. Aquí si dibujamos, aquí va el campo magnético. Así que con este producto punto, lo que garantizamos es que vamos a estar haciendo esta integral, esta suma infinitesimal, con la componente del campo magnético que sea paralela al DL. Y es decir, que vaya por la trayectoria cerrada que estamos dibujando. ¿Vale? ¿Sí queda claro esta parte? Lo que está aquí indicándonos este término. De todas las orientaciones bueno, más bien de las componentes que tiene este campo magnético, nos estamos asegurando que las únicas que vamos a tomar en cuenta son aquellas que sigan la trayectoria cerrada. Bueno, ahora, realmente lo que estamos entonces al final calculando es lo que vamos a llamar la circulación del campo magnético concretamente alrededor de esa trayectoria cerrada. Esto justamente nos está dando la circulación del campo alrededor de esa trayectoria. Así que vean, justamente este punto de L, bueno, esta operación con la multiplicación escalar, nos está asegurando que independientemente de cómo sea esa trayectoria circular, si es un círculo o tiene una forma un poco más rebuscada, las únicas contribuciones a la circulación del campo son justamente aquellas que están en la misma dirección o que están orientadas de forma paralela a la trayectoria cerrada en cada punto que nosotros consideremos. Bueno, ustedes ya en su momento calcularon aquí, emplearon esta ecuación en su forma integral para pues hacer ahí, ¿no?, cálculos del campo magnético, y seguramente encontraron la forma del campo magnético para justamente un hilo conductor o para algún otro elemento en el cual estuviese fluyendo una corriente eléctrica. Bueno, como aquí estamos calculando la circulación del campo magnético sobre esta trayectoria cerrada, de manera natural, esta circulación viene, ¿cómo decirlo?, trae consigo otra cantidad vectorial.
llamada rotacional. ¿Recuerdan cuál es la interpretación o qué información nos da el rotacional de un campo vectorial? Recuerdo que era el producto cruz de la función por el operador lambda. Ok, el producto cruz. Bueno, ok. Ajá, del operador nabla y la función vectorial. Ok. ¿Y qué información nos da? Ustedes calculan, hacen esa operación, se pelean con las derivadas parciales, etcétera. Eso les da como resultado un nuevo campo Un vectorial. vector. Sí. ¿Y qué información tiene este campo? ¿Qué información asociada tiene este nuevo campo? Por ejemplo, aquí en estos esquemas, también aquí evalué el rotacional, ¿no? Aquí la operación curl, que es en inglés, habla del rotacional. Por ejemplo, para esta función vectorial, cuando uno calcula el rotacional, nos da 0. El rotacional de este campo vectorial es 0. Ok, bueno, pues perfecto, ¿no? Bien, que está bien que sea 0. Bueno, vamos con este. Este que está un poquito más complicado en forma. Calculamos el rotacional y también da 0. Vean, es un vector. Bueno, aquí estaríamos representando un vector cuyas 3 componentes son 0. Tenemos este otro campo. Ya comentamos el valor de su divergencia y resulta que el rotacional también es 0. Vean este otro. Esta función escalar da como resultado este campo vectorial, cuya divergencia es 0, porque vean, realmente aquí no tenemos explícitamente ninguna fuente o ningún pozo de líneas de campo. Las líneas de campo son aquí todas paralelas, es decir, por lo tanto su divergencia tiene que ser 0. Y el rotacional de esta cantidad también da 0. Déjenme ver el caso en concreto. Aquí está este. Vean, esta función vectorial, que es menos y más xj, gráficamente así se visualiza. Ahí está ese campo vectorial. Si uno calcula la divergencia, da 0. Y con lo que ya comentamos, espero que esto les parezca obvio. Porque aquí, con este campo, no vemos ninguna fuente de líneas de campo donde veamos que surgen o donde veamos que terminan. Simplemente están orientadas alrededor del punto central. Así que es natural pensar que su divergencia es 0. Pero ¿qué pasa con su rotacional? Su rotacional tiene un valor de 2. Y gráficamente así lo visualizamos. Vean, ahí es el campo rotacional. Son todas estas flechitas que apuntan en la dirección z positiva. Y todas estas flechitas tienen módulo 2. Vean la forma del campo vectorial aquí. Comparémosla con lo que sabemos que tiene o cómo se presentan las líneas de campo alrededor de un hilo conductor. Tiene la misma forma. Y al calcular rotacional, vemos que no es 0. Así que algo está sucediendo aquí. Entonces, ¿qué será el rotacional? Aquí está otra función vectorial. Vean, tiene esta forma.
Aquí ya podemos tal vez visualizar un poco algunos puntos en los cuales las líneas de campo convergen y otras donde divergen. Por lo tanto, su divergencia no va a ser cero. De hecho, su divergencia tiene esta forma. Y si calculamos su rotacional, vean, hay flechas que apuntan hacia abajo, van en la dirección z negativa, y hay otras flechas en otros puntos del espacio en los cuales estas flechas son, bueno, tienen dirección positiva. Así que para este campo, ahí todo mucho más complicado, mucho más raro, el rotacional no es cero. Así que alguna información tiene que estar dándonos el rotacional. Se puede decir que el rotacional nos diría hacia qué lugar apuntar el pulgar y con ello usar la regla de la mano derecha para poder pensar cómo está girando el campo vectorial. Ok, más que decirnos hacia dónde apuntar el dedo, creo que me quedaría con lo último que mencionas, que es que nos dé información acerca de cómo está girando o cómo podría estar girando el campo vectorial. Más que tal vez eso, la construcción de con la mano derecha, eso ya, digamos, nosotros la imponemos o la utilizamos como externo, ¿no? Para darle un sentido horario o antihorario, ¿no? Pero realmente, si no tuviéramos esa herramienta visual, aún así, el rotacional nos estaría diciendo, y esa es la parte importante, el rotacional nos da una medida de si ese campo vectorial que estamos tratando podría generar o no rotaciones en algún punto del espacio. O por el contrario, en qué puntos del espacio sí está generando rotaciones. Y además, dependiendo de la dirección de ese vector, nosotros podemos saber si la dirección es antihoraria u horaria de la rotación. Y calculando el módulo de ese vector, podemos saber si en esos puntos concretos en el espacio, la rotación que se pudiera inducir es de mayor o menor valor. Si el rotacional vale de 0, como fue en los casos anteriores, como en estas figuras, concretamente, por ejemplo, en esta. Aquí, el rotacional es 0. Si nosotros aquí nos colocamos ¿cómo se diría? Una hélice, por ejemplo. La hélice, con sus aspas y todo ahí, lo que sucedería con ella es que se movería en la dirección del campo. Digamos que sería del extremo de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha. Ahí serían las aspas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en este otro campo? Si colocamos una hélice en el punto central, habrá algunas líneas de campo que generan una torca en alguna dirección, de tal manera que, como efecto, tengamos justamente una rotación. Y lo mismo estaría sucediendo acá. Fijándonos en algunos lugares de esta sección espacial, podemos encontrar que en algunos puntos el rotacional de este campo no es 0. Por lo tanto, si pusiéramos una hélice ahí, lo que observemos es que tendería a rotar. Dependiendo de hacia dónde nos movemos, pues esa rotación sería más o menos obvia. Pero habrá otros puntos, por ejemplo, en este eje horizontal vertical, vean, en el que no se estaría produciendo una rotación. Los puntos aquí colocados justo en esta línea vertical no experimentarían una rotación. Bien, pues la siguiente clase vamos a retomar esta idea de la rotación o el rotacional para ver lo que sucede con el campo magnético generado por un hilo conductor. ¿De acuerdo? Y bueno, si pudieran echarle un vistazo a ¿cómo se llama? Al teorema de Stokes.
sería de mucha ayuda para que tal vez nos sea más fácil, ¿no? Entender lo que sigue a continuación. ¿Preguntas, comentarios, muchachos, antes de terminar la sesión? Teorema de Stokes, ¿verdad? Con K, S al final. S-T-O-K-E-S. Tema de Stokes. Ah, Stokes. Ajá, no sé. Gracias. Bien, jóvenes, bueno, si no hay alguna pregunta ahí que haya surgido, pues terminamos la sesión y nos estaremos escuchando la siguiente semana para pues continuar con las ecuaciones de Maxwell.